estos resultados, como una tipo tabla. Ya. Y ahí un poco estaba como de la mano con eso, con lo que había hablado la vez pasada sobre el punto dulce de los lentes. Ujú. Y eso más que nada te va a permitir sacarle como mayor provecho y obviamente como no pelear un poco con eso, con la profundidad o con el enfoque y desenfoque. Así que eso, te dejo esa inquietud al menos. O sea, Sí, obviamente si tiene alguna duda, ahí lo podemos conversar. Está mi correo también en las presentaciones, así que mientras puedo ayudar, todo bien. ya. Bueno, ahora le voy a saludar a todos quienes se han ido incorporando y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Así que voy a solicitar que me confirmen pantalla, que se ve correctamente la pantalla, por favor. ¿Se ve, cierto? Sí, sí. Ya, súper. Muchas gracias. Ya, voy a estar pendiente también si es que hacen alguna pregunta por el chat. Estoy acomodando primero mi escritorio. Ya. Entonces, una vez más nos estamos reuniendo hoy día miércoles. Le doy la gracia nuevamente siempre por estar aquí interesados por aprender un poquito más sobre sobre el mundo de la fotografía. Bueno, vamos a partir. Ya hemos estado viendo, partimos como haciendo un breve resumen con lo que fue la historia, el proceso de la fotografía, hemos visto el avance, hemos hablado sobre las partes, los componentes que componen una cámara fotográfica, un lente, y también en la última clase estuvimos hablando sobre el concepto o el término como base y esencial para poder realizar fotografías, que eran los tres parámetros, que era la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO. Esos tres parámetros nos van a servir para poder realizar la fotografía que ustedes quieran, en realidad. Ustedes ahí de esa manera pueden manipular los parámetros y lograr lo que ustedes tienen en su cabeza, ya sea dar la sensación de movimiento, congelar un movimiento, eh, a dar una profundidad de campo más corta cuando desenfocamos todo el fondo, o finalmente también hacemos, como estábamos hablando un poco con Seba, hace poco, hacer fotografías de paisaje, en donde lo principal muchas veces es que todo esté totalmente nítido. Y ahí él contaba una experiencia que tuvo con el tema del ISO, en condiciones de baja, en donde no pudo utilizar flash, lo que hizo, tuvo que subir un poco más el ISO para poder captar la luz de ambiente. Entonces, teniendo ese tipo de conocimiento, ustedes van a poder desenvolverse e ir solucionando diferentes como situaciones que quieran capturar, que quieran fotografiar. Entonces, como ya hemos visto el tema desde la cámara, como que no hemos centrado 100% en ella, ahora es el momento de levantar la vista. Antes de seguir con eso, le había comentado sobre un simulador. Le había dado unas tareas, unos par de ejercicios. No sé si siguieron haciendo eso en sus casas. Lograron desarrollar quizás todos los ejercicios. ¿Tuvieron alguna duda, alguna inquietud, algo que haya faltado quizás repasar o que no haya quedado claro? ¿No? ¿Quedó bien? ¿El ¿Sí? panelito? Ya por ahí Daniela, Gladys, Verónica, ¿todo bien? Bueno, el simulador finalmente va a ser una ayuda una manera de asociar ciertos conocimientos. Así que va a ser una buena herramienta en caso de que si no entienden quizás
si no le está resultando en la fotografía en sí, pueden ir a este simulador y más o menos poner los parámetros y entender un poquito qué es lo que está sucediendo. Ya ahí es súper intuitivo el simulador. Entonces, para seguir con el desarrollo de la clase, ¿qué nos hace falta para hacer fotografías? Y como yo le estaba haciendo la invitación, que ahora es momento de levantar la vista, por ende es el momento de comenzar a observar. ¿Y qué significa observar? Observar es la habilidad que hace referencia a mirar detalladamente lo que tenemos en nuestro entorno, ¿ya? Para poder visualizar y plasmar finalmente en nuestras fotografías. Esta habilidad no solo determina qué elementos van a aparecer en la imagen, sino que también cómo van a actuar, cómo van a interactuar entre ellos. Entonces aquí estamos hablando de diferentes conceptos, ya que se desprenden de, de esta capacidad de observación. El primero de ellos es el encuadre. ¿Y qué es el encuadre? El encuadre es un elemento fundamental a la hora de construir una fotografía. Cuando nosotros hablamos de encuadrar, eso consiste en la porción de la escena que nosotros vamos a fotografiar. Eso es lo que hace ilusión cuando nosotros vamos a decir voy a encuadrar o voy a tomar la fotografía. Uno de repente de una manera más coloquial dice, ya, aquí voy a tomar la fotografía, o ¿me puedes tomar la fotografía de aquí? Ya, ok. Uno decide en qué lugar va a tomar la fotografía, pero luego al momento de nosotros tomar nuestro celular, tomar nuestra cámara, nos damos cuenta que esa fotografía se limita. Se limita en el sentido en que hay solamente una porción definida, ya sea rectangular o más cuadrada, ¿ya? Con la cual nosotros podemos tomar y hacer la fotografía. Entonces ahí no estamos en el dilema de encuadrar. Por eso también los directores de arte de repente están como viendo escenas, más o menos cuál va a ser o los directores de cine, perdón, como cuál va a ser la escena, cuál va a ser el encuadre final que yo voy a tomar para poder realizar la fotografía o la toma en ese caso. Ahí el Clay respondió que le sirvió bastante el simulador, así que muy bien, súper. Hay que seguir practicando nomás. Después ya si puede con la cámara sería genial, o con su celular. También tenemos, así como está el encuadre, también podemos nosotros hacer un reencuadre. Y reencuadrar es, como dice, es volver a cortar, entre comillas, una fotografía ya hecha. Como lo pueden ver acá en el ejemplo, en estas líneas segmentadas pueden ser diferentes reencuadres de la fotografía. ¿Qué es lo que se sugiere acá? Que si ustedes, por ejemplo, quieren un elemento importante, ya ustedes quieren hacer como un retrato, pero el retrato muchas veces consiste en que la persona es lo importante, ¿ya? Pero justo a ustedes se les ocurrió quizás, además de la persona, alejarse un poquito más y tomar su entorno, ¿ya? La fotografía les quedó perfecta, se ve muy bonita, pero de repente la persona a la cual ustedes retrataron le va a pedir la fotografía y le dice, ¿me puedes mandar la fotografía que me tomaste tal día, pero solamente donde salgo yo? O quizás con un plano más cerrado. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar su fotografía, la van a cortar y le van a mandar solamente como la porción de cara o la porción donde aparece él. ¿Qué es lo que va a suceder? La fotografía de cierta forma, esa imagen va a perder calidad, porque era más grande y ustedes están haciendo solamente recortando una parte muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Es que ese encuadre, idealmente, ustedes se pueden acercar. Si esa persona les iba a pedir una fotografía después a ustedes solo, donde apareciera él, eh, había que enfocarse más quizás en ella o en él para no perder esa calidad. Ya un poquito como eso, hay que tener esos cuidados con el reencuadre. De que si nosotros vamos a hacer un reencuadre, vamos a ir perdiendo información, vamos a ir perdiendo píxeles.
Acá tenemos diferentes tipos de encuadres. Encuadres horizontales, encuadres verticales y encuadres inclinados. ¿Cuál es la característica o para qué nos sirve estos distintos tipos de encuadres? Recuerden, solamente es con la posición en cómo nosotros vamos a realizar la fotografía. ¿Ya? Si tuviéramos un celular, vertical, horizontal, inclinado, en diagonal. Cuando tenemos fotografías con un encuadre más horizontal, hace más alusión a lo que es como la naturaleza, al horizonte. Acá es como súper importante que si la fotografía es horizontal, que el horizonte no esté caído, ¿ya? Que sea ojalá como lo más como estático posible, como recto. Cuando son verticales, hablamos más allá un poquito como en donde el elemento a fotografiar predomina la verticalidad. Ya puede ser un edificio, puede ser una persona, etcétera, una escultura. Obviamente acá no es una regla que tiene que ser sí o sí que las personas a todas se fotografían de manera vertical, para nada. Pero más o menos haciendo un poco la alusión para ustedes irlo orientando en ese sentido. Obviamente vamos a tener fotografías que son un poquito más estables, como más, como que pueden generar un poco más de imponencia. Cuando son horizontales, da un poco la sensación como esa libertad, eso que nos puede transmitir el horizonte. Y cuando hablamos ya de imágenes inclinadas, estamos hablando de imágenes que son más dinámicas, que llaman a una acción. Si se dan cuenta, acá está la fotografía de la izquierda, en donde está este movimiento de un vehículo, y en la de la derecha está esta acción de un skater. Entonces, ambas fotografías tienen su horizonte inclinado, pero aportan a eso, aportan a un movimiento de dinamismo para entregarle como velocidad o entregarle un atributo distinto a la fotografía. Solamente con el encuadre, de eso se trata. Que acá ya estamos levantando la vista y ya estamos nosotros, de cierta manera, conociendo nuestro equipo, estamos haciendo fotografía. Y ustedes quieren plasmar de la mejor forma lo que ustedes están viendo. Así como existen diferentes encuadres como de nuestro entorno, también podemos hacer alusión a estos encuadres, pero en las personas. Entonces, partimos primeramente con el gran plano general, que vendría siendo este cuadro más grande, en donde la persona utiliza una porción más pequeña dentro de la fotografía. Luego tenemos nosotros el plano general, en donde va a estar la persona completa, de pies a cabeza. Luego viene un plano que se le conoce como plano americano, o también plano 3/4. Ese plano es muy famoso en las películas del lejano oeste, donde se cortaba el encuadre de las rodillas hacia arriba. Entonces, de esa manera, en ese plano se podía ver cuando generaban los duelos, ¿ya? Y ellos sacaban los revólver y todo. Entonces, de esa forma, como quedó estandarizado el plano americano. Luego tenemos el plano medio, que a la altura de la cadera, el plano medio corto, a la altura aproximadamente del pecho. Luego tenemos el primer plano, a la altura de los hombros, tipo fotocarnet. Y el primer plano, que ya es como un zoom, de cierta forma, entre nuestro mentón y la pera. Perdón, entre el mentón y la frente. Y otra cosa, otro plano que también es muy relevante, tanto en el cine como en la fotografía, es el plano de detalle. Y el plano de detalle, como en este caso lo muestra en su pantalón, hace referencia a un detalle, algo como
ya sea una uña, los ojos, el color, la boca, lo que ustedes quieran mostrar, lo que ustedes quieran retratar de la persona. Entonces, como ya les mencionaba, acá tenemos un ejemplo de lo que es el primerísimo primer plano. Acá vendría otro ejemplo sobre el primer plano. Recuerden, es como a la altura de los hombros. Este vendría siendo un plano medio corto, a la altura del pecho. Este vendría siendo un ejemplo del plano medio, a la altura de la cadera aproximadamente. Acá hay otro ejemplo con respecto a lo que es el plano americano. Entonces aquí queda mucho más claro en dónde se corta la imagen, dónde se corta el plano, de cierta manera, que es a la altura de la rodilla, de ahí hacia arriba. Aquí obviamente, si se dan cuenta, hay otra intención, hay otro ángulo de visión. No es el típico de como más de frente. Obviamente también eso tiene como un lenguaje que hay detrás de la fotografía. Cuando nosotros hacemos fotografías con este ángulo, lo que estamos haciendo, quien está siendo retratado, lo estamos haciendo mucho más grande, como lo estamos maximizando. Si fuese el ángulo invertido, el cual vamos a ver un poquito más adelante, se está diciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que nosotros estamos sobre esa persona. Entonces son de repente como diferentes mensajes que nosotros podemos transmitir, o cómo nosotros podemos jugar un poco con la percepción de las fotografías. Un poco de ver quizá una botella que a ustedes les gustó mucho y la hacen muy grande con respecto a un edificio tal vez. Porque obviamente la botella está mucho más cerca, está más en primer plano. Acá tenemos un plano general, en donde se dan cuenta que cubre desde los pies a la cabeza y podemos ver un poco cómo su entorno, la vestimenta, nos va a entregar ese tipo de atributos. Por ejemplo, que si ustedes al practicar la medicina y necesitan quizás retratar algún tema en particular con respecto a algún caso, posiblemente les van a servir diferentes tipos de planos. Por ejemplo, el plano detalle, si es que es alguna fractura, alguna lesión en particular, no sé. Tal vez de repente, si es el cuerpo completo, si es un cambio un cambio estético, no lo sé. También puede ser un plano general y de esa forma van a poder después ver el antes y el después, ese avance. Entonces, por eso es súper importante tener claro qué foto ustedes quieren realizar para que ustedes decidan correctamente qué plano o cómo voy a fotografiar. Y en este caso era el último ejemplo con respecto al gran plano general, que era la persona situada en un entorno, en donde de cierta forma toma mucho más importancia el entorno, porque la persona termina siendo como parte de él. Y nosotros por algo quisimos mostrar el entorno, como en esta foto que aparece acá de ejemplo, se ve esta como forma mucho más como de curva, más ondeada, que da una sensación un poquito más como minimalista también y de movimiento. Entonces, una de las cosas muy importantes al momento de encuadrar hay que tener en consideración que lo que se decide dejar fuera de la imagen es tan importante como lo que se incluye en ella. ¿Ya? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que es el encuadre? ¿Cómo encuadrar a una persona, por ejemplo? Uno trata de hacerle el encuadre y puede que después uno lo recorte porque para cortarlo justo es como... Sí, pero ojo que
tiene razón. Obviamente nosotros después vamos a un proceso de postproducción, o cuando nosotros nos sentamos en nuestra casa y empezamos a revisar las fotos, sí, vamos a reencuadrarlas, pero que el reencuadre no sea quizás como el cuerpo de la fotografía, tú la tomaste muy de lejos y después solamente quieres una parte muy pequeña de esa foto. Siempre el reencuadre o ese ajuste que tú vas a hacer va a ser como menor, por decirlo de una forma, porque tú ya la fotografía en sí la tomaste en tu cabeza. Y lo que tú tomaste es como que es lo que tú capturaste con tu cámara. Obviamente después eso tú lo puedes en frío, por decirlo de una manera como técnica. Ya en frío tú vas a ver la fotografía y vas a decir, sí, ya, me gusta esto, pero quizás la expresión no era la correcta. Ya, y sigues viendo quizás la secuencia de fotos que tú hiciste, tú decís, ya, esta me gusta. Pero claro, quedó quizá un poquito más oscura o quedó con mucha luz. Pero ahí ustedes después van a ir tomando esas decisiones y ir haciendo los ajustes. Pero lo ideal es que la fotografía venga lo más armada y ya como terminada Claro. posiblemente desde la Hacer cámara. pocas cosas. Dime. ¿Sí? ¿Te escucho, Seba? No, eso, de que hay que hacerle pocas cosas, ojalá. Claro, idealmente. Porque finalmente eh, hay veces que en mi lógica de trabajo, por ejemplo, yo tengo un método que es, me demoro más tiempo en realizar la fotografía y me le dedico menos tiempo en postproducción o en retoque, como en el computador, por decirlo de una forma, o hago una fotografía más o menos rápida, ¿ya? Pero luego en el proceso de retoque y de edición me va a tomar mucho más tiempo. Yo en lo personal prefiero demorarme más en la sesión de fotos, hacer una fotografía que a mí ya me convenza, que la iluminación esté bien, y luego ya en postproducción el tiempo yo sé que va a ser menor. Entonces, un poco eso. Ahí ustedes tienen que ver. Obviamente hay fotografías que quizás son muy del momento. Como a ti te pasó en un matrimonio, ya te das cuenta que son diferentes situaciones, ¿ya? Que son, que van sucediendo muy rápido y que de repente hay que retratar. Si te van a tomar fotografías a sus hijos, a un sobrino, a, no sé, en diferentes situaciones, en un cumpleaños, eh, lo que van a tener que hacer simplemente es capturar la emoción, el momento. Y obviamente teniendo en cuenta ciertas cosas técnicas que las pueden ir solucionando. Pero ya después, como ya más relajado, cuando vayan a subir quizás la fotografía a sus redes sociales o la quisieran ir a imprimir para regalarla, van a escoger la mejor, le van a hacer un poquito de ajustes, quizás la van a enderezar, porque cuando la tomaron, justo era el momento de la torta, entonces ustedes no pudieron tomar la fotografía como se debiera, quizás con pegada al ojo y todo el tema, sino que la tomaron desde lejos, ¿ya? Entonces no encuadraron bien, o no quedó bien derecha. Entonces después ustedes van a poder tener esa libertad de hacerlo. Pero como les digo, tengan cuidado. Mi recomendación es que no sea como al extremo, porque de esa forma, esa fotografía que ustedes quieren regalar y colgar quizá en el living, si la fotografía era así y ustedes ocupan solamente una parte muy pequeñita de esa fotografía, posiblemente no le va a salir de la mejor calidad posible. Entonces ahí hay que tener esos cuidados. Luego de que nosotros ya encuadramos, como ya le había dicho, escogemos esta proporción, viene luego la labor siguiente de componer. Así como posiblemente en la música, en la composición, es como yo voy a ordenar o cómo yo dispongo los elementos dentro de la fotografía, dentro de este encuadre. Entonces ustedes de cierta manera lo que tienen que hacer es seleccionar, disponer y darle énfasis a los elementos que están dentro de la imagen para transmitir un mensaje, para transmitir
eso que ustedes quieren retratar, si es el cumpleaños, tiene que estar quizá el cumpleañero y la torta. Si una fotografía un poquito como más artística o más conceptual, y habla sobre soledad, posiblemente tenemos que hacer la fotografía en un ambiente solitario, ¿ya? Y una persona sola nada más, o un elemento solo. Pero si ponemos 2 o 3 elementos y hablamos de soledad, de repente como que el mensaje como que queda como un poco cojo. Entonces por eso es súper importante el tema de la composición. Y como en el slide anterior decía que lo que nosotros dejamos fuera del encuadre es tan importante como lo que está dentro, es un poco lo que toma la relevancia de esto. Ustedes pueden utilizar su misma casa o quizás su sala donde atienden al público como un mini estudio para hacer un retrato. Lo que ustedes van a ocupar simplemente quizás es una muralla en particular y ese va a ser su encuadre. No importa que alrededor esté lleno de rayas, que esté todo desordenado. Lo que yo ver en el resultado final, puedo engañar. Puedo engañar como a la persona que va a ver la fotografía final. Y decir que eso se hizo quizá en una fotografía en estudio, siendo que se hizo en la casa. Así que por eso se trata mucho de la composición y del encuadre. Entonces, la composición y la capacidad de observar, los dos conceptos que hemos hablado en estos últimos minutos, están totalmente relacionados. Entonces, para ello también existen reglas que nos van a ayudar en este proceso, ya de poder encuadrar y poder componer una fotografía, que nos van a ayudar a organizar de mejor manera los elementos dentro del espacio o dentro de nuestra imagen, para finalmente obtener unos resultados mucho más armoniosos y estéticos. Uno de ellos es la proporción áurea. No sé si lo han escuchado por ahí o han escuchado los números Fibonacci, que son números o es como la proporción perfecta. Se parte con el 1 y luego se van multiplicando con el anterior, o sea, se van sumando. Entonces, si antes del 1 está el 0, 0 y 1 es 1. Entonces acá ya tenemos los dos primeros cuadraditos que son iguales. Luego el 1 se suma con el resultado, se suma con el último número y da el 2 en este caso, el resultado siguiente. Y así el 2 más el 1 nos va a dar el 3 y el 3 más el 2 nos va a dar el 5. Y así sucesivamente. Se va a generar este espiral. Ya, esta proporción es como mucho más armoniosa y un poco, de cierta manera, un poco más compleja, por decirlo de una manera, ¿ya? Pero está presente en la naturaleza. Es algo que es un equilibrio como muy intuitivo muchas veces. Es como que no sabemos por qué, pero la fotografía está bien compuesta nada más. Es como nosotros lo asociamos de manera muy natural. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de la naturaleza con respecto a esta proporción. Pero nosotros, ¿cómo es esta proporción áurea? La podríamos utilizar en la fotografía de esta manera. Existen retículas en nuestra cámara. En algunos celulares de repente está esta proporción con esta espiral o esta otra de las rayitas, ya como en la regla de los tercios, la cual vamos a ver a continuación, las cuales son reglas o técnicas para poder componer, para poder nosotros armar una fotografía y que de cierta forma sea armoniosa. Entonces, ¿cómo funciona esta proporción? Si se dan cuenta, este fue un ejemplo de una estudiante mía de la universidad y ella situó
el punto de interés, este juguete, en una proporción, en una zona que se compuso o que creó esta proporción, ¿ya? Y si nosotros sacáramos esta retícula, de cierta forma se ve una fotografía bastante armoniosa, ¿ya? Al igual que la de al lado. En la fotografía de al lado, acá lo que se hace simplemente es que este elemento, esta estructura, cubre toda una porción de esta proporción áurea. En este caso es este bloque gigante. Entonces, de esta forma, acá queda la parte que es como que tiene mayor peso, que es como un manchón negro, ¿ya? Pero manteniendo la proporción áurea, que vendría siendo acá el doble del último bloque, se genera como este aire, esta parte un poco menos pesada. Entonces ya de esa manera se genera un equilibrio. Acá lo que estamos hablando siempre son equilibrios visuales, ¿ya? O cómo situar de repente ese punto de atención o ese punto de interés que nosotros queremos transmitir en la fotografía, en dónde lo situamos. Porque también es una decisión que ustedes tienen que tomar al momento de fotografiar. Una técnica mucho más sencilla, y que también viene también de la mano de la proporción áurea, es la regla de los tercios. Y esta regla consiste en dividir nuestro encuadre o nuestra fotografía en 9 rectángulos iguales. ¿Ya? De una forma más simplificada, se dividen a través de 2 líneas horizontales y 2 verticales. ¿Y qué es lo importante de esto? ¿O qué es lo que es lo realmente interesante? Es que al momento de generar estas líneas imaginarias, se interceptan en 4 puntos, ¿ya? Que son los que están aquí marcados en la imagen. Y esos puntos son los que se le conocen como puntos de mayor interés, o donde nosotros de cierta forma vamos a centrar nuestra atención o el ojo automáticamente se dirige a uno de esos puntos. Nosotros por lo general al comienzo tendemos a dejar toda la imagen importante siempre en el centro. Y en el centro genera un poco como de una imagen un poquito como más estática, no tan atractiva visualmente. Entonces a través de esta regla lo que sugiere finalmente es darle como el paso siguiente a la composición de las fotografías y ya no a dejar todo en el centro, sino que a dejarlo quizás en un lado porque de esa manera va a tener una mejor lectura. Acá una recomendación que por lo general hago es que en sus celulares o cámaras activen este modo o esta regla, esta ayuda. Y de esa forma ustedes van a poder ver también que si la imagen va a estar derecha o está torcida, y también dónde voy a poder situar los elementos. Ya después con el tiempo ustedes lo van a poder hacer de manera más intuitiva, si es que ya no lo hacen posiblemente. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Si se dan cuenta, la persona está desplazada del centro y está mirando hacia el lado opuesto de donde está desplazada. ¿Con qué fin? Acá nosotros podemos ver la retícula, la grilla con la cual se hizo la fotografía, y está situada en 2 puntos de interés. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Que disponer los elementos de la imagen, que componen la imagen, alejados del centro, serán mucho más placenteros para el espectador. Y esto es un tema ya un poquito como más como de percepción. Ya también es un concepto que está comprobado. Aquí hay otro ejemplo en donde está el elemento de interés se sitúa en uno de los puntos. Y aquí hay un ejemplo práctico.
lo que se tiende a hacer es dejar el punto de interés o esa persona, en el caso que nosotros queremos fotografiar, en el centro. Pero, ¿qué pasa si nosotros aplicáramos esta regla y nos acercamos un poco y dejamos el ojo o la guagua, en este caso, en uno de los puntos de interés? De esa forma ya se genera una fotografía mucho más armónica, más placentera, más atractiva. Ese es el poder de la composición. Y a través de estas reglas nos pueden ayudar bastante. Siguiendo un poco la lógica de la regla de los tercios, recuerden que son 9 rectangulares, o sea, 9 rectángulos iguales, ¿ya? Que se dividen a través de 2 verticales o 2 horizontales, verticales o horizontales. Y en este caso hay una ley que se llama la ley del horizonte. Y vamos a trabajar nosotros con las líneas horizontales de esta retícula. ¿Y qué es lo que dice? Que el horizonte nosotros muchas veces también lo dejamos en el centro. Y al igual que ya lo vimos anteriormente, los elementos que están en el centro muchas veces pierden un poco como el interés, como que dividen mucho la imagen. ¿Y qué es lo que sugiere la regla? Que desplacemos un poco ese centro hacia uno de los puntos de interés. En este caso, los puntos van a ser los tercios, el tercio superior o el tercio inferior. Entonces acá lo que ustedes tienen ¿qué decisión tomar? Si tienen un día, si van a tomar una fotografía en la playa, por ejemplo, y la parte de abajo, la parte donde está el mar, hay mucha roca, hay como harto movimiento y es súper interesante, se genera mucha espuma y todo, y el cielo en realidad es bastante más plano, como que en realidad no hay como mucho contenido que mostrar. Ahí la decisión que ustedes van a hacer es situar el horizonte, al igual que en esta fotografía, en la parte superior. ¿Por qué? Porque de esa forma ustedes van a generar una porción mayor del agua, de las rocas, de estos elementos que son más interesantes. Pero no así si van a ver quizá el atardecer y se dan cuenta que hay un cielo espectacular, unas nubes geniales. Entonces lo que van a hacer ustedes es lo inverso. Van a situar el horizonte en la parte, en el tercio inferior. Y de esa forma le van a dar mucho más importancia al cielo, a la parte superior, que a la inferior. La inferior va a ser simplemente como el complemento, es como un contexto. Al igual que en el ejemplo que le estaba dando de las rocas y de la playa, del agua, ahí se le da mucho más importancia a la parte inferior que a la superior. ¿Se comprendió un poquito eso? ¿Sí? ¿No? Sí, pero por ejemplo en esa foto el horizonte está más arriba entonces. Claro. Acá perfectamente hubiese quedado aquí en el centro, pero el ejercicio principal no es como tan estrictas las reglas. Es un poco lo que es la fotografía. La fotografía te da herramientas como esta, pero no necesariamente para que ustedes la utilicen como tan al pie de la letra, sino que ustedes también se pueden pasar un poquito, dejar un poquito menos de cielo. Ahí finalmente es un poco la propuesta de ustedes, de cómo ven la fotografía o cómo la querían plasmar. Pero claro, a modo de ejemplo, esa línea debió haber estado justamente aquí, ¿ya? Pero se entiende que está situada en ese sector, en ese A lo tercio. mejor el fotógrafo lo que quería mostrar era más el agua que el cielo, porque si no era mucho cielo, po. Y el Por eso, objetivo, claro, claro. acá lo rico, lo importante en la fotografía es esta trama, esta textura de como los pilares, los troncos estos en el río.
Mm, Eso era como lo que llamaba más la atención. Entonces, por eso tiene mucho más importancia dentro de la imagen. claro. Al no ser que en base a este ejemplo, posiblemente, el cielo hubiese estado con mucha nube, con de repente como el sol entre medio y unas luces que salen por detrás y todo ese cuento, ahí hubiésemos hecho el ejercicio contrario, hubiésemos dado mucho más importancia al cielo, en ese caso. Y al igual que la ley del horizonte, existe otra ley que se le conoce como la ley de la mirada. Y acá lo que vamos a trabajar es con las verticales. Bueno, depende también de dónde esté la mirada. Si la mirada está hacia arriba o hacia abajo, va a depender un poco de eso. Pero lo que quiere decir es que hacia donde esté apuntando la mirada de la persona a la cual nosotros estemos retratando, vamos a darle mucho más aire, ¿ya? Le vamos a dar mucho más espacio y de esa forma se va a generar un equilibrio. Al igual que en el ejercicio anterior y como la salvedad que hacía Sebastián, eh, no está como situado como estrictamente en la línea, pero sí hay un desplazamiento que es bastante notorio, en donde la proporción que utiliza la mirada o la persona en este caso es levemente inferior a la parte donde está mirando. Entonces de esa forma se genera un equilibrio. Y además de eso, como se juega un poco con el perceptor y con quien esté viendo esta fotografía, genera un poco como de interés de hacia dónde está mirando esa persona. Genera un poco como esa conexión, esa curiosidad. Ya, antes de hablar sobre los puntos de vista, ¿ahí hay alguna duda con respecto a las reglas, a cómo se utilizan, a la proporción aura o a los tipos de encuadres que hemos hablado? La proporción aura, yo creo que tendría que ver más ejemplos, porque de hecho como va a quedar pendiente como para buscarlo, porque obviamente mostrar, no lo había visto, por ejemplo, una vez Aplicado. vi una foto, claro, una vez parece que vi a alguien que sacó una foto de un caracol, como que ahí la explicó, pero no la había visto como esa distribución Claro, que ahí la proporción aura, lo importante muchas veces es entender las proporciones, como las zonas que se van generando y que de esa forma podemos componer una fotografía. no, y lo otro es saber encontrarla también, porque es difícil Sí, lograr crear, o sea, uno, o por lo menos yo estoy acostumbrado a la línea de los tres de tercios. los tercios. Sí. De hecho, la cámara viene cuando uno ocupa el visor y hace un disparo a mano alzada, uno puede fijar la línea al horizonte de que adentro vienen los monitos. Sí, pues, viene Vienen el nivel, y también vienen los monitos del foco, de claro, donde, los puntos de enfoque. claro, entonces con eso uno puede hacer la división y poner el horizonte bien y que quede relativamente cuadrado. Pero por Claro, ejemplo, esta habría que practicarlo para sí, este es poder mucho verla. más, Claro. así es. Pero O por lo habría que mismo, buscar más ejemplos. ¿cómo? Es que habría que buscar más ejemplos porque no me imagino en qué. Claro, esa es la del caracol que había visto yo una vez. Esa misma. Y habría que ver cómo se aplica. ¿Cómo aplicarlo? Claro, Como te decía, en este ejemplo, si nosotros hubiésemos ocupado, por ejemplo, la regla de los tercios, claro. el perrito hubiese quedado quizás mucho más grande, Ujú. ¿ya? Pero igual aún así hubiese sido, se hubiese cumplido esa regla. Pero en este caso calza justo con la altura. Claro. Entonces va un poco con eso. Si te das cuenta también aquí calza justo con el ancho. Ujú. Obviamente yo creo que en este tipo de fotografías no andamos nosotros con
con esta regla y mirando todo. Claro. Pensemos que también hay situaciones que son como súper rápidas, pero ahí va un poco como esa habilidad de la composición. Y esto es un poquito quizás para tomarlo con más calma, pero principalmente si tú ya empiezas a manejar lo que es la regla de los tercios, esa es como la simplificación de esto lo que estamos viendo acá en la imagen. Porque si piensas la regla de los tercios, también podríamos haber utilizado esta misma fotografía, unas 3 líneas acá. Obviamente no va a quedar como perfecta, pero ahí tú puedes ir manipulando un poquito como correr un poquito la línea, así como se hizo en el ejemplo de en este, Claro. que no está totalmente en el centro de la línea, sino que está desplazado adrede. Porque pensemos que si la hubiese dejado más abajo, este, este pilar que está acá posiblemente se iba a cortar y iba a haber agua. Entonces, ¿qué es lo que me permite entender que este patrón continúa? Ya que no es que parta de aquí para allá, que da la sensación de que había más todavía. Claro. Entonces ahí va, por eso te digo, siempre va a depender un poco ya de cómo tú sentiste quizás el lugar donde estás fotografiando. Si tú quieres dar la sensación de amplitud o realmente quieres registrar que esto era de aquí a acá. Y acá hay otros tipos de recursos que podríamos utilizar al momento de realizar fotografías. Como ya lo vimos con lo que son los encuadres y las reglas de composición, existen lo que son los puntos de vista. ¿Y qué es lo que es el punto de vista? Es la posición que va a tener la cámara con respecto al objeto que nosotros vamos a estar fotografiando a la persona. ¿Ya? Acá un poco como esto de buscar de repente nuevos puntos de vista, nuevos encuadres. Quizás muchos han fotografiado o han hecho fotografías del Arco del Lago de Conce, del Campanil, eh, lugares como muy típicos bueno, en realidad estoy en Conce. Estaba pensando ahora en ustedes en Chillán, de la catedral, disculpen, de la catedral de Chillán, de la Cruz, no sé, de las esculturas de Marta Colvin, pero de repente todos van a tener quizás las mismas fotografías. Pero ¿qué pasa si ustedes de repente se inclinan, se agachan o se suben a algo y cambian un poquito el punto de visión? Van a tener otro tipo de fotografías. Y eso es un poco la invitación, es a buscar un poco ese punto de vista. Y acá hay diferentes tipos de vistas que se conocen como el ángulo cenital, ¿ya? Como lo que se muestra en la imagen, son estas fotografías que se hacen totalmente como aéreas, ¿ya? Desde arriba. Acá puede ser perfectamente como asociarlo a un dron. Pero ustedes también lo podrían hacer, así como lo ven acá en el ejemplo. De repente ese tipo de fotografías lo pueden ver también ustedes asociados cuando toman fotografías de platos de comida servidos en la mesa. ¿Ya? Depende del ángulo, obviamente. Si es cenital, si es totalmente perpendicular al suelo, o en el caso también en el ángulo siguiente que va a ser picado, ¿ya? Piensen como en un piquero, ya hacia abajo, en 45 grados aproximadamente. También eso hace alusión un poco como a cómo nosotros vemos las cosas, a cómo vemos quizás un plato de comida, nuestros apuntes, o cómo vemos una mascota. Entonces, de esa forma ustedes van a poder de repente conectar de mejor manera o retratar quizás a un niño, a sus hijos. ¿Qué lo hacen? Lo hacen como ver de la manera natural que lo ven ustedes o hacen una fotografía con un ángulo normal y bajan a su nivel. Entonces ahí está un poco como ese juego que ustedes pueden lograr a través de los ángulos de visión. Entonces el ángulo normal es cuando nosotros estamos
frente a frente o estamos paralelos a la persona o al objeto en este caso. Vamos a tener otro ángulo que ahí me faltó ponerle el nombre, pero es el ángulo en contrapicada o el contrapicado, que era el opuesto al picado, pero en este caso va a ser en la posición hacia arriba, ya a 45 grados. ¿Qué es lo que sucede con cada uno de estos ángulos? Se pueden asociar diferentes conceptos, atributos. Como ya le había mencionado anteriormente, en el ángulo del contrapicado, donde aparece la persona con bicicleta, se ve una persona más imponente. ¿Ya? En el caso del ángulo picado, como el perrito, la mascota, ya se da la sensación de que puede ser una persona que, o alguien que es como más pequeñito, quizás más frágil. Entonces ahí ustedes pueden ir dando también ciertos atributos a sus fotografías y van a contar una historia de mejor manera. Y hay otro ángulo que se llama el ángulo nadir. Y el ángulo nadir es cuando nosotros nos situamos totalmente debajo del sujeto al cual vamos a fotografiar. Es como existe también la luz nadir. Y la luz nadir es la típica luz que es como la típica de los campamentos cuando se cuentan cuentos de terror en la fogata y se ponen como la linterna bajo el mentón. Esa es la luz nadir. ¿Ya? Es una luz que no es natural, no se encuentra en la naturaleza. En el caso de acá, el ángulo, tampoco nosotros andamos por la vida quizás mirando las cosas como muy desde abajo. Pero ¿qué es lo que podemos nosotros darle este atributo a la fotografía? Es como hacer quizás a un niño hacerlo gigante. O si él está saltando en una cama elástica, ¿de qué manera, con qué ángulo de los que ya vimos, por ejemplo, podríamos como maximizar ese salto? ¿Cómo podríamos nosotros como exagerarlo un poquito más? Para que cuando ustedes le muestren la fotografía, quede así como, wow, qué salto hice, qué gran salto. Y que se emocionen con verla. Entonces, de esa forma, obviamente, ellos no van a saltar quizás 2 metros, pero ustedes simplemente al bajar su punto de vista, al quedar quizás muy apegado al suelo e inclinando la cámara hacia la persona, van a poder intensificar o maximizar ese efecto y provocar diferentes tipos de impresiones. O por ejemplo también, si no solamente, por decirlo de una forma, es para aumentar quizá un salto. Supongamos que donde ustedes van a hacer fotografías, el lugar no es muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si quieren hacer un retrato y las paredes están rayadas y quizá hay muchos colores, mucha distracción, podrían utilizar el cielo como fondo. Entonces, ustedes pueden bajar y dejar finalmente el cielo como fondo o pedirle a la persona que se suba a alguna parte, a alguna banca o algo por el estilo. Y de esa forma darle altura. Finalmente es un poco como esas exploraciones o eso de jugar con la fotografía. ¿Qué les parece? ¿Lo han hecho? ¿Se han tirado al suelo alguna vez a hacer algún tipo de fotografía o no? ¿O se han subido quizás a alguna silla, alguna escalera? No sé. Yo no, por lo menos. ¿No? ¿Por qué no? Soy más clásico. Ya. Pero ahí de repente está un poco como la invitación como a romper eso clásico, que a lo mejor a descubrir alguna fotografía que realmente a ti te guste más todavía.
Si te gusta la fotografía de paisaje, Claro. de repente situar un elemento como en primer plano, pero como desde a ras de suelo para ver que, no sé, se me ocurre de repente como el barro, darle énfasis a eso, o, alguna roca, no sé, algún acantilado, ver, por ejemplo, tomar una cascada desde arriba hacia abajo. Claro, hay que ir probando. Claro, ahí un poco como esa búsqueda de los ángulos, de los distintos puntos de vista. Ahí de repente uno muchas veces queda como, se queda pegado, quizás como por la comodidad, a mí también me pasa. Como que muchas veces estamos siempre tomando fotografías como de frente, pero de repente cuando uno baja o cuando se sube quizá a alguna silla, se generan cosas distintas. Y las personas cuando ven eso, ya les genera es como, wow, ¿en qué momento hiciste esta foto? No me di ni cuenta. Bueno, para la próxima clase, ya el próximo miércoles, voy a necesitar que dentro de los que puedan descarguen este software, Lightroom Classic, para poder trabajar un poco en lo que es el revelado, ya el revelado digital. La versión de prueba dura aproximadamente entre 5 a 7 días más o menos. Así que para que la puedan utilizar ya cuando más cercano a la clase, que no lo descarguen hoy día mismo y quizás después a la hora del día de la clase no va a estar. Ya, acá está, abren ustedes el link que les compartí acá en descargar versión de prueba. Ya. Y vamos a buscar Lightroom Classic. Se van a encontrar con este primer Lightroom. Este, posiblemente después ustedes lo puedan utilizar en sus celulares o en su computador. Es más amigable, es más, es como más moderno, por decirlo de una manera. Ya es como más actualizado y también tiene muchas funciones. Muy parecida a lo que pueden hacer acá en el Lightroom Classic, pero la diferencia acá es que este es de escritorio y este es como más profesional. Es una versión mucho más, tiene mucho más herramientas con las cuales ustedes pueden trabajar. Así que ahí ustedes van a descargar y van a tener que ingresar con alguna cuenta, ya sea de Gmail o Facebook, y seguir las indicaciones. No sé si alguno de ustedes tendrá este software o lo ha escuchado. Yo lo tengo, profe. ¿Sí? Súper. ¿Cuál tiene este mismo, el Classic? Sí, Classic, sí. Genial. ¿Y te manejas? ¿Lo sabes utilizar? Lo básico nomás. Pero, De por hecho, ejemplo, ¿sabes juntar fotos? con, no, con Photoshop sí. Ya. Ya, mi intención ahí es tratar de enseñarle un poquito lo que más se pueda dentro de la jornada de clase. Obviamente, si hay alguna duda, alguna consulta, y eh, mencionarla. Hasta ahora, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, para finalizar, como siempre, una frase en la cual también a mí me gusta bastante: aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Y un poco lo que se trataba hoy día, esto lo dijo Pablo Picasso, eh, de que se le entregan muchas herramientas, muchos tecnicismos, reglas que pueden seguir, pero que finalmente ustedes van a tomar la decisión en el momento de hacer la fotografía. La idea es que las tomen en cuenta y
posiblemente la utilicen de manera ya, quizás no la van a aprender al 100% en un inicio, pero ahí les va a quedar dando vueltas y van a decir, no, si yo tenía que poner quizás un elemento no al centro, tenía que dejarlo un poquito más al lado. Y de cierta manera, eso ya les va a ayudar a empezar a componer. Y ya yo voy a estar cumpliendo esa misión de ustedes, cómo hacer un cambio al momento de fotografiar algo, algún elemento o alguna situación en particular. Así que eso, si no existe alguna otra duda, alguna pregunta, nos estamos viendo ya el próximo miércoles. Ya recuerden descargar el programa y eso, cargar sus computadores y eso es súper importante. Para la próxima semana, ya como saben cómo tomar fotografías y ya hoy día vimos lo que era el encuadre y componer todo, la idea es que comiencen a, dentro de lo que puedan, a realizar algunas fotos, poner en práctica los conocimientos para que en la próxima clase podamos trabajar con algunas de las fotos que ustedes realizaron. Si pueden, eh, alguna fotografía en particular que, no sé, les gustaría hacer, levantar algún brillo, levantar luz, sombra o no sé, me la puedan compartir y las podemos trabajar en clase si es que ustedes quieren. Por ejemplo, el Seba si tomó alguna fotografía y le gustaría algo en particular, obviamente si se puede realizar, lo vamos a graficar con unos ejemplos de los que él tenga. Yo voy a tomar fotografías de las que yo tengo en mi poder ya y poner en práctica. Como lo hice con esta fotografía de esta ave, si se dan cuenta, este era el antes, y así la dejé finalmente. Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho, los necesitamos. Chao, chao. Chao, chao. Profe, ¿tiene Dime. Instagram? Sí, A ver, ¿cómo se mi llama? Instagram es edu.fuent. Edu.fuentes. Fuent, hasta la T. Ah, ya, Fuentes. ¿Binomio.cl ese? No, lo que pasa es que Binomio es mi empresa, donde yo Ah, ya, pero trabajo. aparece. Sí, ¿Ya? no, Sí, sí. pero... Sí, entiendo. está asociado. Binomio es la parte de la empresa que tengo yo de fotos y la que te di yo de edu.fuent es mi cuenta personal. Ya. Le vamos a pillar la foto. Sí, no hay problema. Ahí me Profe, dejas cualquier comentario. traje los lentes pues, para mostrarle mismo. A Yo, por ver, ejemplo, veo un 75-300 75-300. de Canon. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ve que tiene el número y no tiene infinito. Porque ahí lo que te está mostrando son los valores, la distancia focal. No te está mostrando los... Pero, por ejemplo, usted un lente cualquiera ve que tiene hay un signo que dice infinito. Es que claro, lo por que ejemplo, son por ejemplo, el más caro, el 8, el 75-300, hay otro que viene con el borde, viene un cosito. O, por ejemplo, no sé, mira, por el mismo, el 1855, el que sigue, tiene una nomenclatura distinta en el lado. mira, acá te lo puedo graficar un poquito más con una cámara análoga. Y acá ¿Ya? tenemos la cámara análoga, ¿cierto? Ujú. Y este es un lente fijo, un 50 milímetros, 1.4. Tiene un ¿Ya? poco de polvo. Pero lo importante, lo que estamos hablando nosotros, es que acá está marcado en el El anillo de infinito. enfoque todas las distancias. Por ejemplo, hasta donde yo estoy enfocando. Parte Ujú. en el 0.45. ¿Ya? Entonces, cuando yo lo voy aumentando, como te decía yo, cuando tú llegas al final, llega al infinito. Ya. Entonces, los lentes más modernos, como tú dices, no todos tienen. Y lo que tú me estás mostrando es la distancia focal nada más. Ya. Ya no estamos hablando sobre el... Por ejemplo, acá tengo yo este lente, es un Canon, 100 milímetros. Ya. Y este
si te das Claro. cuenta, Pues tiene la... es el enfoque, ¿no? ¿Es el enfoque o no? Lo que estamos Claro, viendo ahí. sí, pues este es el enfoque, no estamos hablando, este es el anillo de enfoque, y lo que estamos moviendo acá es el anillo de zoom. Ya. Entonces, por eso la diferencia. Entonces, cuando Mm, no aparezca, no significa que el lente no enfoque al infinito. Por ya. eso yo te decía que en algunos casos, bueno, acá en algunos lentes tienen como un enfoque infinito. O sea, como que no se traban. No sé si te ha pasado. Como el ¿Cómo? 50 milímetros, el nuevo, el STM creo, ese muchas veces no tiene como un tope. Mira, este tiene... Yo llegué al tope, Ah, este no ¿ya? tiene tope, este es un 50. Ya, pues. Entonces no Entonces, tiene tope el enfoque, po. Eso ya. no, para los dos lados Entonces, no. cuando tú vayas a enfocar, tú vas a tener que mirar, ¿ya? Cuando tú ya más o menos tengas todo enfocado, se supone que el infinito está al final, ¿cierto? Al final de nuestro anillo. Entonces, luego tú tienes que volver es como un truco en realidad. Tú tienes que volver en retroceder como un centímetro más, como tú llegas al final y luego lo devuelves un poquito, y ahí debiera estar el enfoque infinito de tu lente, Ya. ¿ya? Pero eso, hay que tener cuidado más que nada y ojo porque justamente este no tiene tope tampoco, este lente, este 18-135. Es lo mismo que el 50 y este. Pero esta es la ventaja que tengo acá yo la regla de la distancia, la escala de distancia. Claro. Pero no te desesperes. Bueno, Y como te dije, trata de buscar hay una aplicación que es para el tema de las hiperfocales. Y ahí tú ya. pones, creo, tu cámara, el lente, si no mal recuerdo, la medida del tipo de lente, y ahí te va a decir, te va a dar ciertos como indicaciones a dónde tú tienes que hacer foco, a qué distancia. Entonces, si no te aparece como en esto, como la indicación es que está a 1 metro o a 1,5 metros y etcétera, lo que tú vas a hacer, tú vas a estar ubicado en un cierto sector con tu trípode o con tu cámara y te va a decir, ya, tienes que estar enfocando a 5 metros. Entonces vas a identificar quizá algún elemento que esté a esa distancia y ahí tú vas a hacer el enfoque. Poco. Claro, ahí vas a hacer foco. O por último, llevas la mochila, genera el enfoque y después lo desactiva el enfoque automático. Ya. No Y sé de si. esa forma te va a servir bastante para lo que es la hiperfocal y poder tener como todo enfocado. Ujú. Igual quería comentarle que la otra vez, dentro de las cosas que dijo, ¿se acuerda que tenía el estabilizador? Y había una foto que yo una vez tomé con trípode ¿Ya? y que no le saqué el estabilizador y no sabía por qué no me enfocaba al infinito. Y mientras más lejano se veía borroso, entonces lo más probable que haya sido porque el lente se movió al estar en el trípode. Claro, porque Y lo ahí, que ahí está descubrí por qué no me funcionaba la foto y pensé que había pasado algo con el lente, con el lente o algo, como que no. no. De hecho, en algunos lentes, de repente se escucha más o es más notorio cómo trabaja el motor, como que suena como o como Ya. que empieza como a trabajar. Y es precisamente por eso, porque está condicionado el lente para compensar de repente como cuando uno está tomando fotos, ya. Claro. Entonces, el movimiento que uno haga, por muy mínimo que sea, lo va a compensar. Pero si no hay movimiento, va a generar movimiento interno. Por Ya. eso es necesario que cuando uno va a utilizar trípode, o lo va a dejar quizá en alguna superficie estable, desconectar lo que es el estabilizador de imagen, Ujú. porque no te va a ayudar en nada, de hecho, va a ser todo lo contrario. Y ya lo comprobaste. Sí. No será eso. Yo no sabía qué es lo que pasaba con nada. Bueno, al menos eso quiere decir que no miento. Así. Y después busqué la foto y claro, yo no me acordaba por qué había pasado y fue justamente ocupé de trípode y no.
me saqué el estabilizador, po, porque siempre cuando saco paisaje saco a mano alzada con un gran angular, entonces Ah, no, ya. ahí Sí, pues ahí, no hay problema, pero claro, si se queda pegado el estabilizador y pongo el trípode o lo dejo fijo, se nota el tiro que queda borroso. claro, pues ahí en ese sentido el gran angular te ayuda un montón porque no pierde mucha estabilidad, pues. Claro. No es Pero lo tiene mismo que, estabilizador, po. El gran angular tiene claro, estabilizador. sí, 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 pero me refiero a que no es tan notorio si tú estás haciendo fotografías con un zoom, fotografiando quizá un pájaro, un ave. Entonces, Mm. obviamente, cada vibración se va a notar mucho más. No, pero yo le digo en el infinito, así por ejemplo que hay una montaña lejos, se ve todo enfocado, pero lo más lejano se ve desenfocado. A pesar de que uno tomó, y yo pensé que podía ser por eso estaba viendo el tema del infinito. Si que estaba bien o estaba bien, o no sabía cómo marcaba el lente cuando estaba enfocado hacia el infinito. Pero yo Yo creo creo que lo que que, pasó y lo que tengo que practicar es ver sacando el estabilizador. Yo creo que puede ser yo creo, eso. yo creo que puede ser el estabilizador y lo otro es que quizá enfocar manual. Ah, ¿Qué te también. sugiero yo? En ese tipo de casos, cuando yo también he fotografiado la luna, ahí creo que en mi Instagram tengo una luna por ahí, ¿Ya? em, es enfocar a través del visor. Ya. ¿Cómo lo haces? Genera el live view, o sea, live view creo que es como cuando tú ves por la pantalla, ¿Ya? ¿cierto? Entonces, tú ves por la pantalla ¿Ya? y de esa forma tú te empiezas a acercar y haces el enfoque manual. Ya. Entonces ahí tú trabajas, por ejemplo, con mucho zoom, como 10x, por decirte algo, pero sí te cercioras de que esté enfocado lo que tú quieres. Entonces luego de eso, eh, teniendo como todo el cuidado posible, hace la configuración final. Porque en el caso de la luna, como está todo oscuro y la luna genera mucha luz, tengo que sobreexponer la fotografía para poder enfocarla como yo quiero. Y luego de eso, cuando ya la tengo enfocada, tengo que volver a hacer la configuración para dejar una exposición correcta. Ya. Entonces ahí es donde tú tienes que jugar. Pero también esa puede ser una buena técnica. Obviamente, desactivar el estabilizador y enfocar a través de la pantalla. Claro. Porque a No, lo pero mejor ahí en esta de la luna, ahí sí se nota. Puede ser lo hecho. Con el estabilizador con una, el 1855 parece que tenía, que no lo tengo aquí. Ese parece que tenía estabilizador y ese cuando uno dispara a la luna, no, si no lo saca sale borroso. No, no, el 1865. No, entonces tengo que estar. es que ahí también hay que considerar que, aunque nosotros no creamos, también la luna tiene movimiento. Ya, Entonces, ahí también hay que considerar de repente la distancia con la cual estamos fotografiando y la velocidad de obturación. ya. Ahí hay como de repente conceptos que hay que empezar como a hilar un poco más fino. Ujú. Eso, gracias, profe. Bueno, no hay de qué. Y yo creo que si estás enfocando quizás con el automático, de repente cuando son cosas muy lejanas, me imagino ya una montaña, de repente las montañas están como deslavadas. ¿Te has dado cuenta como unos tonos medios como fríos? Como con una bruma encima. Claro, pues, entonces de repente Negrita. eso también te va a permitir, o sea, te va a influir de repente en enfocar bien Mm. la fotografía. Quizás va a tener error al enfocar nosotros de manera automática. Entonces ahí yo creo que va a ser mejor darte el tiempo y enfocar Manuel. a mano, de manera manual, pero por el visor va a ser quizá un poco más complejo. En Ujú. ese caso te va a servir mucho más activar la pantalla, hacerle todo el zoom posible de manera digital, con el anillo de enfoque, lo ajustas y luego tomar la fotografía. Ujú. Ya. Eso, yo lo he hecho al menos y resulta porque yo tengo un 500 milímetros que es análogo y Mm. no tengo cómo hacer un enfoque automático. Entonces esa es mi técnica al menos con ese lente.
Y eso lo ocupa con una Canon. Es Canon. ¿Sí? O sea, lo ocupo con un adaptador. Ya. Bueno, no sé si lograste ver en la presentación cuando les mostré sobre el lente, ahí mostré fotografías con ese Ya. lente. Hice fotografías de deporte Ujú. y también del campanil y no me acuerdo qué más. Pero lo he hecho con ese lente, le he hecho fotografía a la luna. Ya. Eso, no sé qué, alguna otra No, duda, esa era mi alguna duda. consulta. Gracias ¿Sí? por... Sí. Ya vos, Seba, que estén muy bien entonces. Bueno, gracias, profe. Estamos Vale, viéndonos. chao. Chao, nos vemos.